Hola, estimado, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Tercer módulo que estamos trabajando en el día de hoy. En este caso, bueno, estuviste viendo justamente en el módulo anterior, en el módulo número 2, lo que hacía referencia a el tipo de motor, viste la parte interior de un motor como tal. También estuviste analizando y un poco viendo en práctica lo que hace referencia al procedimiento para poder arrancar el motor. O sea, cuando vos llegás a la casa del cliente y de repente dice, el motor no arranca, por lo tanto no enfría. Bueno, pero ¿cuál es el problema? No arranca el motor, no tiene gas la heladera, se cortó el enchufe, por ejemplo, el termostato quedó abierto. ¿Cuál es el problema por el cual no está enfriando la heladera? Ahí es donde vos tenés que tener justamente el conocimiento suficiente como para decir, bueno, a ver, voy a ir viendo por partes. Si el motor no arranca, ¿qué es lo que yo como técnico tengo que saber o qué procedimiento tengo que hacer para poder darme cuenta si es el motor, si es el termostato, si es o cualquier otro problema que esté generando? Acá vamos a lo específico, porque el cliente no tiene que por qué pagar o costear la mala decisión del técnico, ¿no? Por ejemplo, no, hay que cambiar el motor. Fuiste, le cambiaste el motor y sigue sin funcionar. Y el problema, suponete, era el termostato. Entonces el cliente no tiene que por qué pasar por esa situación. Entonces vos tenés que tener la capacidad suficiente de saber cómo probar el motor y cómo funciona internamente, cuáles son sus bobinas de arranque, cuáles son sus bobinas de trabajo, para de esta manera llegar a la casa del cliente y decir, bueno, a ver, voy a probar primero el motor. ¿Es el motor quemado? ¿No es el motor quemado? ¿Viene por acá el problema? ¿No viene por acá el problema? Bueno, para eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en el módulo número 2 y módulo número 3, en donde analizamos desde diferentes puntos de vista el motocompresor, cómo funciona su parte interna, por eso viste el material en donde está desarmado, cómo funcionan sus bobinas, la bobina de arranque, la bobina de trabajo. En el módulo número 2 estuvimos midiéndolas para saber cuál es la bobina de arranque y cuál es la bobina de trabajo en los diferentes modelos. Para hacértela más fácil, todos aquellos que tienen el punto común arriba, ¿sí? Siempre la bobina de arranque va a ser la de la izquierda y la bobina de trabajo va a ser la de la derecha. El pin, ¿sí? De la izquierda hace referencia a la bobina de arranque y el pin de la derecha hace referencia a la bobina de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está estandarizado los repuestos que vienen para esos modelos, ya están estandarizados. Y vos me vas a decir, bueno, Yamil, ¿y para qué me enseñaste a medir y a saber cómo funciona al respecto? Porque vos estás aprendiendo. Yo ya lo sé, pero vos estás aprendiendo. Y me parece a mí muy importante poder mostrarte desde el origen cuál es la problemática al respecto. Me voy a tomar un mate, porque esto yo lo disfruto, seguramente como lo estarás haciendo vos a estas horas, tal vez, qué sé yo, en horarios en el que de repente podés prestarnos atención y no en el horario de trabajo, o en aquel horario en el que de repente sí tenés la posibilidad de poder hacerlo. Así que salud por eso. Bien, seguimos entonces en el módulo número 3. ¿Venís aprendiendo? ¿Venís viéndolo? Bueno, esa es la idea. Yo siempre digo lo mismo, mis capacitaciones y mis cursos no son rápidos, porque vos tenés que invertir tiempo en aprender. Para invertir rápido o para saber rápido al respecto, mirate un videito de YouTube y solucionar lo que es de ese momento. Pero para saber cómo funciona la cosa, tenés que sentar y calentar la silla. Seguimos entonces ahí, venimos muy bien, así que esa es la idea, de que vos tengas esas ganas de aprender un poquito más al respecto. Módulo número 3, aquí hace referencia. Módulo número 3. En este módulo número 3, lo que vamos a hacer es poder ver justamente con vos lo más específico al respecto y vamos a generar un contenido muy bueno, en donde vamos a hacer una herramienta para poder poner en marcha el motocompresor, ¿sí? Viste que en el módulo anterior yo hacía unos puentes para poder hacer la conexión y arrancar el motor. Bueno, pero es un poco tedioso, por ahí tenés que tener un manejo
específico de la parte de no tocar ningún cable con otro, para que no haya ningún salto de chispa, ni nada raro. Encima, si estás un poco nervioso en la casa del cliente, por ahí podés confundirte y bueno, se sale alguna pincita, se toca con otra y se corta la luz. Entonces, para evitar toda esa problemática, acá tenemos un probador, en donde el probador vos conectás las fichas como tal y todo lo que hace referencia al empalme o al puente entre la bobina de arranque y la bobina de trabajo para darle justamente puesta en marcha al motor, lo hace este aparatito. Es un probador mecánico y casero, en donde vos ponés en contacto y con un pulsador das ese par de arranque, que sería lo que tendría que hacer tanto el relé amperométrico o la PTC, que es lo que hoy vamos a ver. Así que este material lo tenés en este enlace, ¿sí? El paso a paso, acá tenés arriba todos los materiales que vas a necesitar, ¿sí? El cable, el enchufe, las pincitas, o sea, todo lo que vos necesitas como lista, sacar una fotito ahora y te vas y lo comprás para poder hacer este trabajo práctico que es muy, pero muy bueno. Fíjate que esta es una capacitación, pero que también te demanda a vos hacer alguna actividad práctica para que ya vayas formando tus propias herramientas. ¿Se entiende? Porque si no, sería como verlo desde el lado teórico nomás. Y yo quiero que vos mezcles lo teórico con lo práctico, que lo puedas poner en práctica. ¿Bien? Seguimos entonces aprendiendo juntos. Acá tenemos el material, lo vas a poder ver en este enlace, te redirige automáticamente a un material de aporte en mi canal. Ahora bien, ¿qué es lo que hace esa herramienta? Hace lo que tendría que hacer de manera automática el relé amperométrico o la PTC, ¿sí? ¿Y qué es el relé amperométrico o la PTC? Bueno, mirá, acá yo tengo toda la parte teórica para que vos puedas leer al respecto. Pero como no quiero hacerlo tan extenso, te dejo este material, hace referencia al módulo número 3, y vamos a ir al fino, a lo que vos querés escuchar. Este es un relé amperométrico, ¿sí? Básicamente el relé amperométrico lo que hace es que al momento de arrancar el motor, hace un puente entre la bobina de arranque y la bobina de trabajo un instante, y luego que hizo ese puente, ¿sí? Lo deja de hacer automáticamente. ¿Por qué? Porque disminuye la corriente de consumo del motor. Básicamente esto, cuando vos lo movés al relé amperométrico, lo movés para arriba y para abajo, adentro tiene un vástago que se va a desplazar para un lado y para el otro. ¿Bien? Ese vástago que se desplaza es el que hace el puente al respecto. Cuando vos lo movés, tiene que sí o sí escucharse como que está sueltito algo adentro. ¿Bien? Esta es la característica puntual. Y aparte, acá tenemos lo que hace referencia a un protector térmico que va instalado en el común. ¿Qué hace el protector térmico? Ese protector térmico va conectado, adosado a la carcasa del motor, que va leyendo la temperatura constante del motor al respecto y desactiva el punto común o la alimentación común en el caso de que el motor se fue de temperatura y antes de que se nos quemen las bobinas, el protector, perdón, sale de servicio, o si hay algún cortocircuito o algún exceso de consumo en las bobinas, el protector térmico también hace tac, y salta. Ese tac es ese protector térmico. Bien, esa es la funcionalidad al respecto. Acá tenés el material, acá tenés un aporte también en donde hace referencia a esto que yo te comento de que se activa la bobina de arranque, ¿sí? Para que se ponga en funcionamiento el motor y luego la de trabajo continúa haciéndolo girar. Andá viéndolo en detalle, que está muy, pero muy conciso el material, así que tenerlo en cuenta al respecto. Acá vas a ver que vos tenés dos opciones, fíjate, vas a encontrar las conexiones de los terminales con el punto común arriba o con el punto común abajo, ¿se entiende? Esa es la diferencia, por eso yo te enseñé a vos a medir las bobinas al respecto para que sepas cuál es la de arranque y cuál es la de trabajo. ¿Bien? Pero básicamente vas a encontrarlo con el común arriba o con el común abajo. Siempre vas a tener esa nomenclatura. ¿Bien? Bueno, otro de los materiales que se pueden utilizar acá, ¿sí? Es el que hace referencia a la PTC. Y acá tenemos una prueba muy sencilla
que es mediante poner en continuidad nuestro tester. ¿Y yo qué es lo que hago acá? Doy vuelta al protector, el automático, ¿sí? Lo doy vuelta para un lado y para el otro, para ver si hay continuidad entre sus terminales. Cuando doy vuelta para abajo tiene que sonar, se escucha el pip, y cuando yo lo doy vuelta para arriba tiene que dejar de haber esa continuidad. ¿Y eso qué me muestra a mí? Me muestra de que internamente nuestro relé amperométrico está perfecto. O sea que acá tenemos una práctica que te va a servir y muchísimo al respecto, ¿sí? Fíjate que yo acá tengo cómo probar un relé amperométrico, ¿ves? Lo tenemos boca abajo, fíjate que está dispuesto de esta manera, ¿sí? Ahora bien, si yo lo pongo para arriba, ¿bien? No tenemos continuidad, no tenemos que tener continuidad. Ahora, si lo ponemos para abajo, sí tiene que tener continuidad entre el punto 1 y 3. O sea, entre 1 y 3, así para abajo tiene que hacer el pitido. Pip. Cuando lo doy vuelta, para arriba, entre 1 y 3, no tiene que haber continuidad. Así es como nos damos cuenta de que él está andando perfecto. ¿Bien? Por otro lado, tenés otro aporte, otro video que yo acá lo veo en específico y también es una especie de biblioteca en donde te va mostrando a vos las diferentes maneras de poder probar los componentes, ¿sí? Porque vos decís, bueno, a ver, che, lo pruebo directo y está funcionando el motor. Bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Será el relé amperométrico? ¿Será el protector térmico el problema? Bueno, entonces ahí tenés que saber medir. Eso es lo que hacemos en esta unidad número 3. Acá tenemos un aporte opcional para poder leerlo y verlo si vos querés, por eso aparece como material multimedia opcional. Me pareció muy bueno para que lo puedas ver a la hora de aprender un poquito cómo es el funcionamiento. Y otro de las funciones, o otro de los tipos que existen justamente, hace referencia a el relé tipo PTC, coeficiente de temperatura positiva. Básicamente, esto también hace un puente entre la bobina de arranque y la bobina de trabajo para que el motor se ponga en marcha. La única diferencia es la siguiente. Cuando la piedrita que está en el medio de ese sándwich está fría, hay conductibilidad. Ahora, cuando la piedrita levantó temperatura, deja de haber continuidad entre la bobina de arranque y la bobina de trabajo. ¿Cómo es esto? Acá te explico también en detalle todas las características que tiene. Léelo y también anda viendo el material. ¿Por qué? Porque hay mucho aporte. En este video puntualmente, prestar atención, es en donde se ve justamente cómo es el procedimiento, ¿sí? Que se activa la bobina de arranque para que se ponga en marcha y luego de que se puso en marcha, desactiva y solamente queda la de trabajo. ¿Bien? Hay unas diferentes pruebas para poder hacer, si es correcto. Hay una prueba para poder hacer del PTC. Acá no tiene que haber ruido. Vos cuando lo movés, lo tenés que escuchar, tiene que estar todo perfecto. Si escuchás como algo roto es porque la piedrita, el encapsulado que lleva adentro, se rompió. Si se rompió, el motor no va a arrancar. ¿Sí? Ahí tenemos una prueba para poder hacerlo al respecto. ¿Bien? Acá tenés otras diferentes opciones, como por ejemplo si es que lleva un capacitor de arranque, cómo es que se conecta, acá está el aporte también. Y fíjate que yo lo que hago es ir escribiéndotelo y ver fotos y aportes al respecto, ¿sí? Por último, tenemos este modelo que es el protector térmico viejo, que venía antes, que venía adosado al motocompresor con una chapita, y este es el protector térmico nuevo. ¿Por qué protector térmico? Porque protege, ¿sí? Por exceso de temperatura o por exceso de consumo, ¿sí? La parte de las bobinas del motocompresor. Algo tiene que saltar. Y cuando el motor se rompe o se estropea, vos lo enchufás y hace tac. Ese tac es cuando estos componentes desactivan, porque se eleva la temperatura y desactivan al respecto del punto común. Van conectados en el común. Acá te muestro toda la característica. Fíjate que lo conectan en el punto común al respecto. Son materiales muy sencillos consultados en internet para que vos puedas justamente ver cómo funciona. Fin del módulo número 3. Espero que te sirva el aporte y que de repente lo vayas relacionando. Un montón de material para que vos te sigas nutriendo de lo específico, lo necesario al respecto. Créeme que hay mucho material
en Google, en YouTube o en diferentes canales, que yo los tomo como material de consulta. Y yo seleccioné exclusivamente estos que te acabo de mostrar acá para que vos lo puedas interpretar de manera sencilla. Si no te quedó el módulo, no lo venís siguiendo, volvé para atrás, porque es muy importante que sepas cómo probar un motor, qué falla cuando no arranca el motor, qué procedimientos hacer al respecto. ¿Dale? Fin del módulo número 3. Espero que andes muy, pero muy bien. De a poquito vamos sumando un poquito más de conocimiento. Nos vemos en el próximo para seguir aprendiendo juntos.